Ahí sí. Ahí estamos grabando, ¿no? ¿Ok? Sí, profe, está grabando. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver ahora todo esto de lo que es los sectores. Sectores en la economía. Entonces, tenemos familias. Tenemos empresas. Tenemos al gobierno. Y tenemos al sector externo. Entonces, lo analizamos esto desde el punto de vista de lo que es la demanda agregada, sus sectores que demandan y la consideración que vamos a ir viendo para cada caso. Por ejemplo, cuando tenemos que ahora, desde lo que es la demanda. Entonces, tenemos familias que demandan. Cuando una familia demanda bienes y servicios para consumirlos. ¿Ya? La familia tiene como acción primordial y principal realizar la función del consumo. Por lo tanto, identificamos a este sector de familias con la variable C de consumo. O sea, una familia demanda un automóvil para su consumo. Una familia demanda una vivienda, compra una casa para su consumo. Una familia demanda pan para su consumo. Es decir, el consumo familiar está asociado a diferentes tipos de bienes, ¿ya? Y servicios. Pero esa es su acción, consumir. ¿Ya? Si una familia desea, qué sé yo, poner algunos fondos en el banco, lo hace para ahorrar. Entonces, es otro producto, es otro bien que consume, que está haciendo un ahorro. ¿Ya? Si compra acciones, también es una forma de ahorrar porque después las puede vender a un precio más alto si es que eso ha subido de precio y genera una ganancia. ¿Ya? Bueno, son formas de ahorros. En cambio, las empresas lo que hacen es demandar bienes para producir más bienes. ¿Ya? Las empresas son las que generan la actividad productiva. De tal modo que ellas demandan bienes que son bienes de inversión. Y esos bienes de inversión son para generar la actividad productiva, para producir otros bienes que después van a estar disponibles para ser consumidos por las familias. Entonces, para el caso de las empresas, identificamos lo que hacen del punto de vista de la demanda con la variable I mayúscula de lo que es la inversión. Lo que hace el Estado, el fisco, el gobierno, es tener demanda para su sector, para el sector público, para pagar remuneraciones a quienes trabajan en el sector público, para que se demanda para poder construir algún hospital, alguna escuela, algún colegio, alguna carretera, algún hospital, algún túnel. Eso demanda, pero todo lo que demanda el gobierno, demanda para construir un monumento, por ejemplo, todo ello va a recaer dentro de un concepto que vamos a usar, que va a ser el concepto del gasto público. Entonces, todo lo que haga el Estado, lo que haga el fisco, va a ser gasto público. ¿Ya? Y lo vamos a identificar con la variable
G de gasto, G mayúscula. De gasto. Ahí tenemos los primeros 3 sectores, que son los sectores a nivel interno en una sociedad, en un país. Las familias, las empresas y el Estado, el gobierno. Y tenemos finalmente el otro sector, el último, que se refiere a lo que son los demás países, los que están fuera de las fronteras, ¿ya? El sector externo, el resto del mundo, los otros países. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que es demanda y oferta, estos países, el resto del mundo, demandan productos que producimos aquí a nivel local. Y eso, desde el punto de vista de lo que es la demanda agregada, ¿ya? Para nosotros corresponde a una exportación, porque ellos están comprándonos productos que hemos producido acá. Por lo tanto, para nosotros es una exportación. Exportamos frutas, por ejemplo. Exportamos cobre. ¿Por qué? Porque China demanda cobre, Estados Unidos demanda fruta, y cosas así. Ya. Exportamos. Y ellos, el resto del mundo, algunos países producen cosas que acá no producimos y que les compramos. O que, habiéndolas producido también, les compramos porque hay veces que falta para abastecer la demanda. Entonces, les compramos cosas, les compramos productos que ellos hacen. Y para este caso, eso corresponde a nuestras importaciones. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre la exportación y la importación corresponde a lo que vamos a tener como concepto de exportación neta. ¿Ya? Y eso lo vamos a identificar con la variable X sub n, de exportación neta. ¿Ya? Entonces, X sub n. Que la X representa la parte exportación y la n, el subíndice, nos indica que es neto. ¿Qué significa eso? Que es ya la diferencia entre la exportación y la importación. ¿Ya? O sea, la exportación deducida la importación. Entonces, eso corresponde a la exportación identificada con la variable X mayúscula y la importación menos la importación identificada con la variable N mayúscula. ¿Ya? Esa es la exportación neta. Bueno, entonces aquí tenemos que estos son los sectores que demandan, ¿ya? Desde el punto de vista de la demanda agregada y desde el punto de vista del PIB y del ingreso. Y en el equilibrio, la demanda tiene que ser igual a lo que se produce, ¿ya? A la oferta. Bueno. Profe, una Dígame. consulta. Sí. ¿Qué significa? ¿Qué significa qué cosa? La M. La X M menos M. es la variable Sí. que identifica la importación. Ok, perfecto. También, fíjense que también lo podemos hacer así. Para en algún momento tenerlo como IM, importación. ¿Ya? IM o M a secas. En algunos casos podemos utilizar el IM porque vamos a tener otras variables que pueden confundirnos cuando ya introduzcamos más conceptos. Pero, mientras tanto, esos. Y eso Profe, ¿y la exportación neta puede ser negativa? ¿Puede que importemos más que por lo que supuesto exportamos? que sí. ¿Sí? Sí, puede ser, depende de cuánto exportemos y cuánto importemos. La exportación neta puede ser positiva o negativa. Eventualmente hay una tercera opción, que sea cero, que indica que exportamos lo mismo que importamos. Pero eso es una parte teórica, no es real, ¿ya? Es la teoría. Que sea cero es que está saldada. Por lo tanto, esto lo conocemos en general como el saldo de la balanza comercial, SBC, saldo de la balanza comercial de un país, que corresponde a la diferencia entre exportación e importación, o sea, la exportación neta. ¿Ya? Son equivalentes. El comercio de bienes, automóviles, cobre, petróleo,
naranjas, plátanos, eso, camisas, eso son los conceptos que están vertidos ahí, los bienes, el comercio de bienes entre países, ¿ya? Saldo de la balanza comercial, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo estas diferentes cosas. Por ejemplo, cuando solamente tomamos los dos primeros sectores, o sea, esto, en familias y empresas. Aquí tenemos un concepto básico que es tener una economía simple, privada y cerrada, ¿ya? Economía simple, privada y además cerrada. Privada porque solamente está el sector privado, ¿ya? Familias y empresas. Cerrada porque no hay interacción con otros países. Y simple porque es lo más sencillo que se puede ver ahí para una situación teórica, ¿ya? Y además privada porque no está interactuando el gobierno, ¿ya? Bien, esa es una primera parte. Una segunda parte es cuando consideramos tres sectores, o sea, las familias, las empresas y el gobierno. En ese caso, se transforma esto en una economía ya no simple, sino que en una economía pública, ¿ya? Economía pública. ¿Por qué? Porque está el sector público de por medio. Economía pública, pero además cerrada. ¿Ya? Sigue siendo cerrada porque ahí no está aún el resto del mundo. Y finalmente, ya considerando los cuatro sectores, que es lo real, ¿ya? Tenemos ahí lo que es la consideración de la economía abierta. Entonces, ahí entonces está todo, economía abierta. Ese es el modelo completo. Entonces, en una situación de equilibrio macroeconómico, vamos a tener que estos son los componentes de la demanda agregada, ¿ya? Son los componentes de la demanda agregada de un país. Y que son equivalentes también a los componentes del PIB. Del PIB de un país. Del Producto Interno Bruto. ¿Ya? Ese es el PIB, Producto Interno Bruto. Entonces, esos son los componentes, en este caso, de ambos conceptos. Demanda agregada y del PIB. Y en una situación de equilibrio macroeconómico, la demanda tiene que ser igual a la oferta, ¿ya? El PIB, ¿ya? En una situación de equilibrio también es equivalente al ingreso del país. Y para diferenciar el ingreso de la inversión, utilizamos la variable para el ingreso como la
letra Y mayúscula, ¿ya? Entonces, Y mayúscula es el ingreso. Eso para que no se confunda con la I mayúscula de la inversión que hacen las empresas, ¿ya? Para eso. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Algo que nos haya entendido? Profe, para el equilibrio, el PIB tiene que ser igual al ingreso, ¿eso es cierto? Sí, porque en situación de equilibrio macroeconómico, el ingreso o PIB ya se equipara con lo que es la demanda, ¿ya? Oferta igual demanda. Entonces, si uno quiere hacer una gráfica de equilibrio, por ejemplo, aquí, fíjense, una gráfica muy sencilla, demanda y oferta, ¿ya? Oferta y demanda. Estos dos corresponden a lo que son demanda agregada y oferta agregada, para el caso macro. Y acá, la variable precio y la variable cantidad. Esa variable cantidad es el PIB. Y equivalente al ingreso. Y en el otro eje, esa variable precio corresponde a lo que ya les dije, el IPC, ¿ya? Índice de precios al consumidor. Entonces aquí tenemos el equilibrio que nos dice que tenemos un nivel de precios IPC sub 0, por ejemplo, P sub 0, y un PIB de equilibrio, un ingreso sub 0. ¿Ok? Eso es, en una situación muy simple, muy sencilla, lo que tendremos como gráfica de equilibrio macroeconómico, ¿ya? Ninguna otra cosa que sea muy complicada, porque es demanda y oferta, un equilibrio en un mercado, pero aquí no estamos hablando de un mercado, sino que estamos hablando de la totalidad, ¿ya? Entonces, demandan los cuatro sectores y también ofrecen también el conjunto de empresas que está establecida en el país. No las que están afuera, las que están aquí en el país, porque es la oferta agregada y el PIB, ¿ya? Producto Interno Bruto, interno. Interno quiere decir que está hecho acá, ¿ya? Eso es lo que tenemos ahí como concepto principal. ¿Ok? Por lo tanto, Consulta, profe. sí, Las funciones de la recta para poder hacer este tipo de gráficos son iguales que a las que vimos en microeconomía, o son son diferentes, o van de manera parecidas, no distinta? son iguales, son parecidas, porque hay muchas más Y variables, ¿ya? el IPC es un cálculo que vamos a tener que sacar aparte o es un cálculo que se nos va a dar. Puede ser que lo tengamos que sacar o puede ser que esté dado, ¿ya? Ya, pero lo realizamos con las que hemos visto, ¿cierto? Familias, empresas, gobierno y sector externo, ¿o no? Sí, dependiendo de Ya, qué estemos considerando para cada una de las situaciones, si es una economía muy simple, o si es una economía pública, o si es la economía abierta completa. Y ya, eso va a ir entiendo. variando cuando veamos cada caso. Muchas Pero gracias. esto es a modo general, ¿ya? Entonces aquí tenemos una gráfica tentativa de inicio. Y eso corresponde a, en la parte de la oferta, a algunos postulados, modelos, que son los que están ahí, los keynesianos y los clásicos. Ya vamos a ver. Por lo tanto, eso es el producto de equilibrio. Pero ese equilibrio puede ser un equilibrio donde haya desempleo. Por lo tanto, si hay desempleo, eh, vamos a verlo, miren, fíjense, vamos a agregar acá esto. Si tenemos algo como esto, por ejemplo, el PIB, el I y el IPC. Y acá tenemos nuestra demanda agregada. Es una curva, ¿eh? En general es una curva.
tanto la demanda como la oferta son curvas. No, las hacemos lineales para que las hagamos más simples, las simplificamos para que trabajemos con cosas más sencillas. Entonces, son las curvas de oferta y demanda agregada. Y aquí tenemos el punto de equilibrio. Entonces aquí tenemos un P sub 0 y aquí tenemos un I sub 0, que es el punto en el cual estamos tomando la foto, ¿ya? En un momento del tiempo. Eso es lo que pasó. Hay un equilibrio entre demanda y oferta. Pero ese equilibrio puede ser con desempleo. Por lo tanto, ¿cuál es el PIB de pleno empleo? Si estamos hablando que hay desempleo, habrá otro que sea de pleno empleo. Entonces, I es el equilibrio. Y hay otro I, ¿ya? El I de pleno empleo, IPE, que lo podemos hacer I con esa barrita arriba. O sea, algo, ya lo vamos a analizar, que es autónomo, ¿ya? Esa barrita indica que esa variable es autónoma. Y que ese I con barra, que es el ingreso de pleno empleo, está en otro lugar, diferente a este I sub 0. O sea, puede estar más acá, más a la derecha, por ejemplo, por acá. Ahí podría estar el equilibrio del ingreso con pleno empleo. Por lo tanto, para alcanzar el pleno empleo, estamos lejos. ¿Y qué pasa? Pasa que aquí tenemos que ese es el equilibrio. ¿Cómo logramos acercarnos al pleno empleo? Aplicando alguna medida, ¿ya? Y eso significa que hay que comenzar a analizar de qué forma podemos ir acercándonos al pleno empleo, ¿ya? Porque ahí estamos hablando que hay un equilibrio, pero estamos hablando de que hay un equilibrio con desempleo. Entonces tenemos que tratar de acercarnos a esa cantidad de empleo que es el potencial de la economía. Fíjense que cuando hablamos de esta diferencia, aquí tenemos entonces que la diferencia entre el equilibrio y el pleno empleo es lo que podemos medir como desempleo, ¿ya? O sea, mu, ¿ya? ¿Ya? Mu es la variable letra griega, como esa m acostadita, que en el fondo está identificándonos como el desempleo. Por lo tanto, tenemos un equilibrio, pero un equilibrio diferente al pleno empleo. Entonces, ¿cómo logramos acercarnos un poquito más a ese pleno empleo? Aplicando medidas de políticas económicas, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué se le ocurre a usted que podríamos hacer ahí? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna idea cualquiera que puedan darme? Podría ser ¿Me repetir la como el pregunta, por favor? ingreso, como el ILE, como ese bono que dieron para fomentar el empleo o algo así. Puede ser, sí, puede ser. Porque eso es una medida de política económica que apunta a tener mayor empleabilidad. Y eso hace que podamos acercar este I sub 0 a ese I con barrita, o sea, un poquito más a la derecha. ¿Ya? Yo creo que tendría que ser flexibilidad desde las empresas al momento de contratar para generar Claro, mucho más empleo, así ¿no? es también. Sin incentivar económicamente. Es que hay muchas variables que intervienen en este contexto, por lo tanto hay muchas cosas que uno puede establecer y muchas de estas cosas tal vez resultan, tal vez no resultan, porque en el fondo quien contrata es la empresa. Entonces también una mayor oferta
de mejores salarios. Ahí, pero dependerá de si las empresas están dispuestas a pagar eso y cómo lo pagan. También hay muchas cosas que están en juego, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que aplicar medidas. Y si uno mira la parte gráfica en general de oferta y demanda, ¿de qué modo uno podría incrementar la demanda? Hay muchas cosas que se están haciendo actualmente. Por ejemplo, esos retiros del 10%, ¿ya? Que en el fondo no es nada bueno, porque en el fondo, bueno, es una medida que sirvió para afrontar una situación muy crítica. Pero, en el fondo, si hablamos de el sistema de pensiones futuras, va en desmedro de todo lo que es la pensión de jubilación. Entonces, bueno, pero eso generó un incentivo, y así que hay una mayor demanda, porque empiezan ahora a ver sectores de familias que hay con más ingresos que no tenían y por lo tanto pueden demandar. ¿Cierto? Profesor, se podría medir igual a través del tiempo, ¿no? Con el tema del corto y largo plazo. Por A supuesto corto que sí. plazo, mientras mayor demanda, a corto o largo, menor demanda, ¿no? Es que en el corto plazo hay mayor demanda, pero Exacto. si eso va con esta misma situación de los retiros al largo plazo, esa demanda va a caer. Porque ¿cómo vamos a demandar si ya no van a haber recursos? ¿Ya? Sobre todo si se mantiene la situación tan crítica como la que estábamos viendo ahora. Fíjense que la cifra, una de las cifras que se manejan, que es el crecimiento mensual, ¿ya? El IMASEC. ¿Cuánto creció la economía ahora, este último tiempo? Un 18%. O sea, estamos hablando de que, Chupaya, hay una reactivación. Estamos hablando de que hay una reactivación. Hay un 18% de crecimiento. ¿Es real eso? La pregunta, ¿es real ese crecimiento? O sea, si uno lo mide y la cifra está ahí, claro, hay una situación de crecimiento, pero fíjense que la tasa de comparación con la cual estamos trabajando es muy mala, pues. ¿Ya? Porque, ¿qué pasó el periodo anterior? ¿Ya? Entonces estamos comparando con algo muy malo. Y por eso la cifra sale alta. ¿Ya? Entonces, claro, Profe, hay una cifra alta de crecimiento, pero comparada con una base que es muy mala. Eso es lo que está pasando. profe, ¿Sí? siguiendo un poco el tema del pleno empleo, ¿no es contradictorio que en este caso un banco central, en este caso la Reserva Federal como en Estados Unidos, tenga como objetivo el pleno empleo y además el control de precios? Es que la parte principal de la Fed es el control de los precios, no es el pleno empleo. El pleno No, por empleo está supuesto, como una meta secundaria, pero no la principal. pero hoy en día y desde, bueno, por lo menos desde la última convención en Jackson Hole, hemos visto cómo están dando más prioridad al tema del empleo. Es cosa de ver también el average targeting Sí. inflation, que están dejando flotar más, o sea, están dejando más inflación a costa de buscar un menor a costa de buscar una menor tasa de desempleo. Sí, ¿por qué? Porque Estados Unidos es una economía muy grandota que puede hacer eso, ¿ya? Pero si vamos al caso de economías más pequeñas, se les hace mucho más complicado, porque en el fondo va a provocar inflación, y esa inflación va a tener consecuencias graves, ¿ya? Claro, y en ese sentido, la pregunta va dirigida más que nada, ¿el Banco Central no debería tener como misión solamente buscar el control de precios y en este caso buscar el pleno empleo? ¿Podría ser medidas más desde el lado fiscal? Es que eso es, así es, pues la parte de que debiera preocuparse de lograr alcanzar más empleo es el fisco, el Estado. El Estado generar condiciones para que haya más empleo, y no el Banco Central. El Banco Central debe preocuparse como meta principal de los precios, o sea, de que no se escape la inflación, que no tengamos inflación como hubo en las épocas muy pasadas, que tenemos 3 dígitos de inflación. Eso es algo inimaginable para ustedes, pues. Imagínense, 3 dígitos de inflación.
O sea, hoy en día la inflación está, qué sé yo, con un dígito, por lo cual está años luz de lo que vivimos hace años atrás, pues. Bueno, esa es la labor que ejerce el Banco Central, con el control de los precios, por medio de los intereses, ¿ya? Entonces son sus políticas monetarias. Y, por suerte, es una entidad autónoma del gobierno para que pueda tomar sus propias decisiones, ¿ya? Porque así puede manejar mejor sus metas. Entonces aquí ustedes van a darse cuenta de que podría haber un estímulo a la demanda. Aquí, claro, hay un estímulo a la demanda. ¿Y qué provoca ese estímulo a la demanda? Hubo mayores recursos, ya hay más demanda. ¿Qué pasó entonces? Esa mayor demanda trajo también consecuencias. Bueno, hubo un PIB un poquito más elevado, ¿cierto? Una actividad económica mensual mejoró. ¿Qué pasó entonces con ese estímulo de demanda? Hay un traslado, más a la parte gráfica, como la parte gráfica, hay un traslado de la demanda hacia la derecha, ¿cierto? Mayor demanda. Y vean lo que pasó, pues. Hay un acercamiento, ¿ya? Se crearon algunos puestos de trabajo, ¿ya? Hay mayor empleo, hay mayor demanda, hay un mayor índice de actividad económica, y por lo tanto, ahí hay una disminución de la tasa de desempleo, ¿ya? Un acercamiento al pleno empleo. Disminuye lo que es el desempleo, ¿ya? Que también es algo que se ha visto. Pero, Profe, entonces, siguiendo la línea de lo que está mencionando sobre esta brecha que existe entre el punto de equilibrio o esa línea de equilibrio y el pleno empleo, o sea, que genera esa brecha de desempleo, el gobierno, el sector del gobierno vendría siendo digamos, el factor más influyente en el sentido si se acorta o se agranda, por decirlo así, según lo que está diciendo, o estoy equivocado. es que para tener una situación que nos acerque al pleno empleo, hay varias vías. Unas vías son las que puede tener el gobierno, ¿ya? Con su gasto público, con las transferencias, con los bonos y cosas así, que estimulan la demanda. Pero estimulan la demanda desde el punto de vista del consumo, ¿ya? Pero ¿qué pasa con la otra posibilidad? Es estimular la demanda por el lado de la inversión. Y eso es mucho mejor, pues. Porque si se estimula la demanda por el lado de la inversión, ¿qué pasa? Esa es inversión de las empresas. Y Claro, hay eso. mayor inversión productiva. Y por lo tanto, al haber mayor inversión, va a haber mayor contratación. Porque las empresas van a crecer, van a hacer más inversiones, van a comprar más bienes de inversión para producir más bienes para que los consuman las familias. Bueno, van a requerir también, tal vez, más trabajo. Y eso Entonces, Profesor, mejora en el largo plazo. En el cambio, la pura situación de consumo mejora a muy corto plazo, pero después puede que no. profesor, entonces podríamos decir que la base realmente sería el ahorro, ya que si es que favorecemos mucho el consumo, nos estamos desviando y estamos aumentando en este caso el IPC. En cambio, aumentar el ahorro significa tener al día de mañana mayores bienes de capital, lo cual necesita ser producido y en ese sentido eso es mucho más trabajo, Así es. siendo una línea un poco más que keynesiano, clásica, siguiendo la teoría del capital propia de la escuela austriaca. Sí, sí. Son teorías, pero sí eso es más estable en el tiempo. ¿Por qué? Porque en el fondo esa mayor inversión genera mayor contratación y genera acercamiento al pleno empleo. Pero eh, es, en algunos casos, la actividad que es parte de la política monetaria, más que de la política fiscal, ¿ya? Porque la política fiscal actúa. ¿Y qué pasa con la actuación de la política fiscal? Bueno, hace esto, que haya otro nivel de precio. Y eso es lo que estamos viendo, ¿ya? Un P'. Eso es lo que estamos viendo, que está pasando, pues. Alzas de precio.
¿Ya? Eso ahí tenemos la variación positiva del IPC. ¿Ya? Y ustedes han visto cómo han subido de precio muchas cosas. ¿Ya? Bueno, ahí está entonces la labor del Banco Central para frenar un poco eso, a través de elevar su tasa de interés, que salga más caro pedir prestado. Entonces frena un poco. ¿Ya? Eso hace que tengamos ahí una interacción también con la política monetaria ejercida por el Banco Central, ¿ya? Para impedir que la inflación se escape. Entonces, claro, ¿qué hizo el Banco Central? Elevó la tasa de interés, que la tenía históricamente muy, pero muy baja. 0,5% es algo extremadamente bajo y que obedecía a las condiciones que habían en los mercados externos, sobre todo en la economía de referencia, que es la economía norteamericana, que es la Fed, que la Fed tenía una tasa de interés también súper, súper baja, entre 0 y 0,25%. Entonces, claro, Profe, había espacio para que tengamos o tuviésemos esa tasa del 0,5. profe, ¿Sí? con el tema de la tasa de interés, ¿usted tiene alguna previsión de dónde va a cerrar la tasa de interés? Porque por lo que dicen los medios y distintos economistas, se estima que la inflación puede que, o sea, de que va a superar el 4%, yo creo que es casi un hecho, pero que se mantenga bajo el 5%, yo creo que también deja algunas dudas y eso abre mucho espacio a seguir viendo un aumento en la tasa de interés, por lo menos eh, que llegue yo creo que al 1%, así como va O este sea, año. ya va tal vez la próxima reunión del Banco Central en su consejo, vamos a ver que va a haber otro incremento de 1/4 de punto más. O sea, entonces eso Estaríamos acercándonos a... va paliando las Claro, alzas de precios que podrían ejercer toda esta situación de la parte fiscal. pero por supuesto el aumento de la tasa de interés tiene un retardo, retrasa, o sea, está retrasado en comparación a la subida del IPC. El IPC va a seguir subiendo por más que Sí, sí, la tasa de interés suba. sí, porque fíjense que en todos los aspectos de las políticas que se aplican, económicas, ya sean fiscales o monetarias, la política fiscal también tiene un retardo, ¿ya? Bueno, aquí Claro, actuó en forma un poquito más rápida por la situación que se dio, pero en el fondo la política fiscal actúa con más retraso porque requiere de aprobaciones simultáneas en muchos casos. Tiene que pasar por varias etapas para que se produzca ese impacto, ese efecto. En cambio, la política monetaria es mucho más rápida, porque se genera en un lapso de tiempo más corto. Se ve mucho con, por ejemplo, esta alza de tasa de interés. Ya empieza a hacer encarecimiento en los créditos hipotecarios, en los créditos de corto plazo, en los créditos de consumo. Bueno, hay un encarecimiento de los créditos y eso frena un poco el consumo. ¿Ya? Profe, una consulta. Sí. No me quedó claro qué es lo que está en ese triángulo arriba, donde está el P'. Ah, un delta No, más. delta más. Ok. Sí, ¿Qué un significa? delta más. ¿No? Un delta más del IPC, que es la variación positiva del IPC, del 0,8% que tuvimos. Gracias. Eso. ¿Les queda claro más o menos lo que hemos analizado acá o no? sí, ¿Alguna profe. consulta, duda? Sí, profe. Entonces, según lo que dijo, sería como mejor hacer una mejoría en la inversión para poder lograr el pleno empleo, no tanto en la Es familia. que, es que lo que pasa es que por el lado de estimular la demanda en la parte de los bonos y cosas así, eh, tiene resultados y que se hace necesario, pero es de más corto plazo. En Ujú. cambio, el estímulo de la inversión es a más largo plazo, genera una situación de mayor estabilidad. ¿Ya? Pero no siempre se puede hacer porque estas alzas de tasa de interés también
influyen en la inversión, pues. Ya. Porque se va a salir más caro que las empresas pidan fondos para hacer sus proyectos de inversión. Entonces, también el alza de tasa de interés desincentiva un poco la inversión de las empresas. Entonces hay que tener Pero favorece el ahorro. Claro, pero favorece el ahorro, claro. Pero, Y los recursos del ahorro se los toman las empresas para generar los proyectos de inversión. O sea, si no hay ahorro, ujú. no hay inversión. Profe, en este sentido, entonces usted podría decir que de una forma, digamos, más concluyente, las políticas o los cambios que se puedan establecer por parte del gobierno para reducir esta brecha vienen siendo como soluciones más a corto plazo que no van a terminar perdurando en el tiempo y por lo tanto necesita la interacción de este mecanismo de inversión y de ahorro que antes mencionaba Felipe de las empresas para poder tener una solución más sostenible, digamos, a largo A plazo más largo y que plazo, perdure en el exactamente. tiempo. Sí, Ujú. porque es más perdurable. Perfecto. Ya. Gracias, profe. Ya, pues eso es lo que, en el fondo, ahora yo les tenía preparado otra cosa, pero no alcanzo a verla, así que lo vamos a tener que ver. ¿Cuándo nos toca? Nos toca El miércoles, profe. el miércoles, ya. Bueno, porque también quería verles otro proyección para que hiciéramos, analizásemos la parte teórica, pero bueno, se nos fue el tiempo, pero espero que les haya sido de utilidad todo esto que analizamos, con situaciones bastante simples para ver la situación que estamos viviendo actualmente, ¿ya? Estamos viendo aquí que esta mayor demanda por ese estímulo fiscal se generó y provocó también ese mayor nivel general de precios, el IPC al alza, que nadie se lo esperaba, que era, el esperado era como un 0,4% como máximo y fue un 0,8%, el doble. Pero se generaron puestos de trabajo, hubo un estímulo, hubo un crecimiento, aun cuando la base de comparativa es muy mala, por eso es el 18% que es, entre comillas, muy bueno, pero en el fondo también se crearon puestos de trabajo. En el fondo hay una situación de, podríamos llamarla, eh, de reactivación, ¿ya? Ahora, ¿qué tanto es atribuido a cada una de las situaciones que se produjeron? Hay que ir analizándolo con más detalle, ¿ya? Pero eso es lo que está ahí. Profe, hola, ¿Sí? Dígame. una consulta. Sí, lo que pasa es que quiero preguntar algo sobre el dólar, porque ahora el dólar subió, ¿verdad? Sí. Pero ¿a qué se debe principalmente esa alza del dólar y cómo eso influye en nuestra moneda y en las políticas monetarias que se implementan en nuestro país? Lo que pasa es que el alza del dólar también está relacionada con la especulación, ¿ya? La incertidumbre, el no saber qué pasa, entonces se refugian en dólares y no en pesos, porque el peso está, qué sé yo, devaluado. Y, por lo tanto, hay otros que se refugian en oro, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay algunas monedas que, en este caso, les es no tan atractivo, entonces el oro es más duro. Bueno, hay refugio en esas variables, oro o dólares. Y por eso, aun cuando el precio del cobre ha estado bueno, no se ha visto la baja que provoca eso en el precio del dólar, por la incertidumbre, ¿ya? Eso genera esta incertidumbre. Y eso Profe, ¿puedo influye agregar algo también más? en la parte a nivel local, pues. Dígame. Es por el tema del dólar, porque efectivamente ayer el dólar subió harto y yo igual estuve un poco el tema y lo que se debe a la subida de ayer es que también en Estados Unidos hay mucha expectativa de que el o sea, que la Reserva Federal termine esta compra masiva de bonos americanos. Entonces, el dólar index como moneda, como canasta de moneda, subió bastante ayer, también respondiendo a la subida de las tasas largas, en este caso los bonos a 10, 30 años. Sí. Y por otro lado, también los datos chinos están mostrando un menor crecimiento del esperado, entonces eso significa, por supuesto, un menor precio del cobre y con ello un peso un poco más devaluado. Sí, el peso se ha Ah, ya devaluado, pero comprendo un poco. enormemente en todo este último tiempo. Por eso mismo también
el refugio es la moneda más dura, que es el dólar. Y por otro lado, el crecimiento de los chinos, aun cuando está con señales que no son tan buenas, sí ha sido un estímulo para este precio del cobre, porque han demandado más cobre. Entonces, pero aún así, con ese mayor precio del cobre, que está relativamente bueno en comparación a periodos pasados, no ha provocado la caída en el precio del dólar, que es lo que se espera normalmente que ocurra. Es justamente por todo esto de la especulación, de la incertidumbre, ¿ya? Que son variables que no se pueden manejar. Perfecto, me queda mucho más claro, profe. Gracias. Bueno, profe, hasta luego. Que tenga Bien, buen día. pues estamos en la hora, ¿sí? Entonces, vamos a pausar esto y para ¿Puedo poder... hablar un poquito con usted? Sí, sí. Vamos a parar esto. Ya, ok.